Buenos días, es sábado 20 de agosto y estamos en Crónica Digital analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Aquí estamos y junto contigo ahí trabajando a pesar de todo, digo, Sí, pues, manteniendo ahí en la primera línea. Así que un abrazo, Omar, para ti y tu familia. estamos Fuerza. tratando de ahí de asumir, ¿no? Así nomás, Así nomás. eh, así nomás, así Fuerza. que estamos, mira, estaba tratando aquí de compartir. Aquí estamos con la compartida de pantalla que siempre hacemos, ¿no? Mira, yo diría que esta semana parte, había una declaración que hace, eh, bueno, uno de los principales asesores de los gobiernos norteamericanos, ¿no? El que firmó el acuerdo, por cierto, con China en su momento, en 1972. Kissinger dice que estamos al Exacto. borde de una guerra con Rusia y China, por cuestiones que en parte creamos nosotros. Yo creo que esa declaración hay que tomarla con mucho cuidado. Está en Rusia Today, pero apareció también en The Journal, me parece. No recuerdo bien el otro medio norteamericano donde le hacen una entrevista extensa, pero la reproduce Rusia Today para el que tenga algún interés en revisarla y ver cuál es la visión que tiene bueno, casi centenario ya, con 99 años ya este caballero Increíble, sigue, ¿eh? sigue dando cátedra. Increíble, Increíble. ¿eh? Es increíble, muy lúcido. Uno de Muy- los, uno de los instigadores, promotores y ejecutor del Sí, golpe en Chile. sí, Lo reconoce él mismo en una por entrevista. cierto, por cierto, Sí. por cierto. Fíjate que, bueno, esto está tomado de la propia Casa Blanca. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que en esta hoja informativa, dice que hay una ley, ¿no es cierto?, de ciencias que reducirán los costos y que apuntan a fortalecer las cadenas de suministro para contrarrestar a China. En el fondo, es la inversión del Estado norteamericano, ¿no es cierto?, para entrar en la disputa por los chips, en la disputa por los suministros, en el fondo, desatar, ¿no es cierto?, la guerra tecnológica, la guerra en el ámbito de la ciencia, la guerra en el ámbito de la inteligencia artificial, en todos los ámbitos. Se acabó el mercado libre. Que Eh, escuchen Chileans Boys y Girls. sí, 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 Escuchen sí. Chilean O sea, Boys y eso ya Girls. es la Se acabó el notificación, mercado ¿no es libre. cierto? O sea, es la notificación directa, que hemos venido conversando hace mucho Sí. rato, de la muerte, ¿no es cierto?, del modelo tal cual como se había pensado desde los 90 y desde antes de los 90 en realidad, que tiene que ver con esta construcción globalizadora, con esta construcción de la mundialización, ¿no? Interesante de Global Times, que dice, mientras Estados Unidos intenta mantener la hegemonía, China y Rusia salvaguardan el orden internacional y la justicia. En la bajada rescato esto, que es bien importante porque es la visión que ellos están entregando, ¿no? Cómo ellos ven este tema. Dice, cuando la OTAN liderada por Estados Unidos bombardeó Yugoslavia hace más de 20 años, ninguna fuerza pudo contener la hegemonía de Estados Unidos. ¿Pueden los Estados Unidos todavía hacer esto hoy en día? Obviamente no. A nivel regional, la coordinación entre China y Rusia es una fuerza constructiva. Tomando a Afganistán como ejemplo, Estados Unidos dejó un desastre, pero al final son China, Rusia y otros países vecinos los que están ayudando a limpiar el desastre. Dijo, no sé cómo se pronunciará en su idioma original, pero yo lo leo Cui, Cui, sí. y Cui. agregó que Cui. aquellos, Puede Cui, ser Cui. puede ser Cui, Puede y ser agregó Cui. que aquellos que retuercen las relaciones entre China y Rusia reflejan sus miserables propósitos, miopía y falta de comprensión de que el fortalecimiento continuo de esta relación bilateral sirve para la paz y la estabilidad mundial o mundiales. Acusemos recibo de lo que se está diciendo ahí, ¿no?
Sí, claro, así es. El presidente Putin dice que los ataques ucranianos a la central de Zaporilla crean el riesgo de una catástrofe global. Han habido diferentes conversaciones. En esto que plantea Sputnik, ¿no es cierto? Hay una conversación que tiene con el presidente de Francia. Hay una situación de alta preocupación ahí. No se sabe bien cuál puede ser el desenlace. Sí hay presiones a Zelensky, ¿no es cierto?, de que no sea ese el camino de la defensa ucraniana, aunque se sabe que detrás de eso siempre está, ¿no es cierto?, están los satélites norteamericanos, están las armas que están dirigidas por ellos. Entonces, ahí hay una cosa que hay que mirarla con mucho cuidado, con mucho cuidado. Frente a eso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la Agencia Internacional para la Supervisión Nuclear de la ONU han condenado los ataques contra este espacio, ¿no es cierto?, que serían ataques suicidas, ¿no es cierto?, y estarían pidiendo, ¿no es cierto?, de que hubiera un control sobre eso. Desde ese punto de vista, le estarían quitando cualquier tipo de apoyo a Zelensky en relación a ese tipo o a ese formato de lucha. Más cercano a nosotros, muy cercano. Argentina anuncia cuándo comenzará a producir baterías de litio. Tema más que relevante. Yo la Absolutamente. pregunta simplemente que uno de cajón hace para nuestra geografía es, y vamos por ¿Y batería. cuándo ¿Por la qué vamos empresa nacional del litio? y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Con mucho respeto, pero con mucho énfasis. Sí. ¿Cuándo la empresa nacional del litio que está en el programa de gobierno? Y Mira, final. mira Argentina y Bolivia también va en la misma línea y está bien que lo hagan, están trabajando sus intereses nacionales y Y al final, nosotros, el diario financiero, ¿no? Fíjense lo que reproduce el diario financiero, es interesante, ¿eh? El llamado de Zelensky a América Latina, no sí, mantengan comercio con Rusia. Digo, eso aparece en reproducción en Mercurio, en otros medios, por cierto, pero me interesó sacarlo de acá del diario financiero por lo que significa, ¿no? sí, Por quiénes son los que están hablando, bueno. cuál, cuáles son las opciones que hay, en definitiva, que las élites están tomando en este minuto. Juan Andrés, yo no sé si hay alguna otra Sí, elemento que tú solo quieras cosas tocar. puntuales. Mira, yo Sí. creo que en los últimos días lo que ha hecho la OTAN y el imperialismo norteamericano, asentados en territorio ucraniano y empujando y dirigiendo esa guerra, lo que ha hecho es pasar adelante en una cuestión tremendamente peligrosa. En los artículos que tú mencionas, Omar, se dice, pero altamente peligrosa, que es la guerra nuclear, que es la guerra atómica. La guerra atómica en zonas focalizadas, pero todos sabemos que esas zonas focalizadas en una guerra atómica son de impacto mundial inmediato. No hay que esperar la imagen de Hollywood de que todo el planeta va a ser un hongo, no. Cuando son situaciones focalizadas afectan a todo el planeta, a todo el planeta, a todo el planeta. Ojo, incluido Chile. Entonces, cuando le rendimos pleitesía, cuando decimos que Zelensky está por la libertad, esta es la lógica criminal de Zelensky y de Estados Unidos y de la OTAN. Esta es, concretamente, ataques directos a una base atómica. Y quiero decir más sobre este punto. Es súper relevante lo que señalaba Omar en los artículos que mencionas, porque ahí lo que queda recontra claro es que el gobierno de Zelensky, el gobierno norteamericano, la OTAN, Europa, no están por parar la guerra, no están por la paz. En este momento, no están por eso. Y esa es la razón por la cual han aventurado esta etapa criminal altamente peligrosa, situación de efectos atómicos, concretamente. Es cierto que el secretario general de la ONU se ha alarmado, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente hasta hoy, cuando estamos conversando, día 20 de agosto. Y también hay que decir otra cosa.
sobre dos cuestiones que tú también mencionaste. Una, vuelvo a repetir, ¿qué hacemos? Argentina, sobre la base de sus intereses nacionales de Estado, patriótica, anuncia la producción de baterías de litio. Bolivia está en lo mismo. ¿Y Chile cuándo? Nosotros tenemos un programa donde está establecida la formación de la Empresa Nacional del Litio. Nos estamos demorando mucho, los tiempos son distintos, cada vez más dinámicos. Y yo creo que hay que apresurar el tranco. Son cuestiones absolutamente necesarias. Chile tiene la posibilidad de trabajar el litio y de producir y entrar en asociaciones. Se acaba de realizar en Buenos Aires una nueva reunión de la CELAC, presidida por el presidente de Argentina, ¿no? La CELAC, donde se vuelve a reiterar la necesidad de avanzar hacia un bloque que reconoce su asimetría, pero que es un bloque para enfrentar esta situación mundial. Estamos atrasados en Chile por diversas razones que yo creo que ninguna justifica el atraso, ninguna. Tú puedes tener problemas, que las correlaciones, que las coordinaciones, que la política exterior, que aquí, que el señor Ponce Lerú, eso que lo que tú quieras, pero a la dimensión de lo que estamos hablando, yo creo que tanto los procesos de integración como el tema del litio especialmente, son cuestiones que se están abordando de una manera, de mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, de una manera muy precaria por parte del gobierno y del Estado chileno. Bueno, dicho esto, lo último, el Mercosur rechazó que Zelensky se les viniera a meter a una reunión telemática. En otras reuniones lo mismo, a nivel regional. ¿Y quién le abrió las puertas a Zelensky en Chile? La Pontificia Universidad Católica de Chile. Esa es la institución que le abre a Zelensky un espacio telemático donde el tipo lo único que hizo fue hablar de crimen, de guerra, de neofascismo, de odiosidad, el campeón de la libertad, y además replican, tal como tú dices, los corifeos del sistema transnacional y de los grupos oligopólicos chilenos, criollos, obvio. O sea, el llamado a Zelensky es no hagan negocio, no hagan comercio con Rusia. Eso es lo que dice. Si la guerra es la expresión de lo anterior. Y ahí yo cierro, efectivamente, hoy en el campo multilateral, en el campo de lo que está ocurriendo a nivel planetario, efectivamente es un hecho que China y Rusia pueden seguir jugando un papel muy importante en el camino de la paz mundial, en el camino del respeto al derecho internacional, en el camino que tendríamos que estar enfrentando como planeta de otra manera. Porque ocurre que el imperialismo norteamericano anuncia el término del libre comercio. Ellos. Por eso yo digo, girls, boys, Chileans, que tanto miran para allá y que tanto miran para Europa. Lo que está haciendo Estados Unidos es cerrar toda posibilidad de lo que ellos mismos trataron de instalar antes sobre la base de una hegemonía. Bueno, hay que tratar de explicarse esto. Sigue agudizándose la crisis financiera y la necesidad de una moneda común en nuestra región para enfrentar esa crisis. No es un capricho ideológico, es una necesidad. Yo creo que Lula da Silva y Petro ahora, y probablemente AMLO, van a empujar este carro con fuerza porque es muy necesario. Ahí me quedo mal. Sí, mira, complementar solamente. Yo diría que en la situación que se está dando en Europa del Este, en este caso en Ucrania, aparentemente, ¿no es cierto?, se está frente a un momento donde pareciera que la refriega está ahí, medianamente estancada, pareciera. Sin embargo, en los hechos, el ejército ruso está avanzando poco a poco, y está usando una estrategia antigua, por cierto, y aprendida de los propios alemanes, de la Segunda Guerra, y es el hecho de afianzar los territorios. Sí, así Y es. en eso usted se demora, no avanza tan rápido. La contraofensiva por parte de Ucrania y por parte, ¿no es cierto?, de la OTAN, ha sido presionar en estos espacios que son sensibles.
que son sensibles no solamente, como tú bien afirmas, no solamente para Rusia, son sensibles para gran parte de Europa y yo diría para el mundo. Así. Y por tanto, generan un espacio que es de una amenaza de mayor grado y que tiende a romper un acuerdo previo que se había dado 35, 40 días antes de que Rusia tomara la determinación, ¿no es cierto?, de traspasar la barrera ucraniana. Y era este acuerdo, ¿no es cierto?, de que ante cualquier conflicto no se iba a recurrir a armas de corte nuclear. Bueno, pareciera ser que siempre en algunos sectores hay letras chicas. Sí. Y yo, Omar, y yo te digo paréntesis sobre eso, paréntesis nomás porque sigo en la línea de lo que tú dices. Eh, es que es el colmo, ¿eh? En Chile yo no he escuchado a nadie que haya condenado o criticado el hecho de que la Pontificia Universidad Católica de Chile le abrió los espacios a Zelensky para decir lo que tú estás diciendo. Para decir lo que tú estás diciendo. O sea, Zelensky aprovechó el espacio de la Pontificia para decir de que ellos van por una guerra nuclear y hasta donde llegue, porque para ellos ya la universidad pasó los límites de todo. Y con, obviamente, la anuencia, el apoyo, el impulso, porque aquí uno lo que ve es que Zelensky es el títere, pero atrás está el imperialismo norteamericano, los eurocentristas, la OTAN, no atrás. En realidad es al revés. Lo que pasa es que en la figura pública parece así. Pero la verdad, en rigor, quien está ahí encima de generar y provocar esta situación es Estados Unidos y la OTAN. Otro dato muy importante es que de los barcos que salieron desde Ucrania con grano, con cereales, no recuerdo si eran 5 o 6, ya ese número no lo tengo claro, pero sí sé que uno solo llegó, ¿no es cierto?, a los sectores más pobres del África. Todos los demás, todos los demás llegaron a puertos, ya sea del primer mundo, ya sea Europa y Estados Unidos. Por tanto, está muy claro lo que se pretendía. Está muy clara. En el fondo, la operación militar, como se está dando, va increciendo, no baja su intensidad, está creciendo en la intensidad. Así es. Lo que sí, y hay que leer esta situación de estas plantas nucleares a partir de un temor, y de un temor muy grande, que existe en la OTAN. Y ese temor se llama el comandante invierno. Que se les viene encima, sí. El comandante invierno se está anunciando, y saben que además el comandante invierno viene con paso agigantado, porque solamente de lo que se sabe hasta ahora de ciertas informaciones, no hay más que un 7, un 8% de movilización del ejército de la Federación Rusa en el sector ucraniano. Y en este momento, si uno cruzara un mapa, lo que ha avanzado es más o menos el territorio de Inglaterra, más o menos, más o menos. Como también hay informaciones que no están claras, porque obviamente se está en un proceso de guerra, que se habla de 500.000, 600.000 hombres en capacidad de resistencia por parte ucraniana. Pero de esos 500.000, 600.000 hombres, en realidad no se sabe cuántos son extranjeros. Exactamente, Porque mucho, ustedes comprenderán que hay una cosa exacto. que acá no se ve, que acá no se ve, y que es muy extraño que no se vea. Que cuando tú estás en guerra, tú haces marcha, la gente sale, hace vítores, porque está defendiendo un espacio. Aquí no hay marcha, aquí no hay vítores, aquí hay un silencio profundo, y aquí hay un señor que está constantemente, ¿no es cierto?, en su parodia. Eso es lo que tenemos. Incluso, sí, incluso Mar en Europa, las primeras semanas de manifestaciones pro Zelensky han ido disminuyendo notablemente.
pero notablemente. Más bien lo que se está generando es una posición muy crítica hacia los gobiernos que no solamente respaldaron, sino que impulsaron esta guerra. La impulsaron, porque sacaron cuentas alegres, igual que lo que dice uno de los artículos que tú pusiste ahí, que efectivamente de Estados Unidos saca cuentas recontra alegres de todo. Y lo que dice Kissinger es cierto. Alguien parece que se olvidó que las cosas tienen proceso y uno tiene que más o menos intuir cómo sale de ese proceso. Y si no ha mirado cómo sale, él tiene razón. O sea, buena parte o parte importante de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir al final es responsabilidad de Estados Unidos y de Europa. No hay otra responsabilidad. No hay ninguna otra. Antes de Sí, esto, la situación era a lo menos de cierto equilibrio a nivel mundial. sí. A eso hay que sumar la prueba del misil intercontinental, ¿no es cierto?, que lanza Estados Unidos en estos días, Sí, claro. por cierto. Así Entonces, es. bueno, eso para ir cerrando nomás el tema, para ir cerrando el tema internacional y poder ingresar, ¿no es cierto?, al campo nuestro, a la fértil provincia señalada. A la Y, fértil y- provincia y, señalada. oye, Juan Andrés, fíjate que hay un elemento bien importante, ¿ah? Que yo creo que, bueno, como se dice en términos futboleros, está difícil se puso difícil el partido, ¿no? Está duro. ¿Cómo ves tú a estos días? Estamos a 20, ¿no? Quedan poquitos días. Bueno, ayer tarde, durante la tarde, se dieron a conocer las últimas encuestas que pueden ser públicas de acuerdo a la ley. Y Claro. van a seguir habiendo durante toda esta semana estudios y se las Ujú, van a encargar todos de filtrarlo y finalmente difundirlos igual. Sí. ujú. En Chile la ley es muy precaria, entonces lo que se hace es intencionar a partir de los estudios tendencias de voto que en las últimas 2 semanas de alguna manera pueden incidir, no mucho, pero inciden. En esa encuesta, en todas, salvo una que es un estudio proyectivo de tipo matemático, en todas las otras, en todos los otros, el rechazo estaría ganando por distintos puntajes, pero estaría ganando. Salvo esta, como digo, que da un resultado totalmente distinto. Y ojo, porque aquí las proyecciones de las encuestas en Chile se han equivocado y mucho. Y mucho, no poco. No poco, es cuestión de ver el plebiscito de entrada para medir lo que realmente ocurrió. Entonces ahí yo diría que hay un campo complejo, Omar, muy complejo, que yo creo que coloca una incertidumbre en el escenario que yo la relaciono, y ahí apelo a estudios muy profundos que se han hecho desde el 90 en adelante por el PNUD, por otras organizaciones, PNUD, el Programa de Naciones para el Desarrollo, estudios cualitativos de empresas importantes de carácter internacional. Yo ahí eso lo relaciono, la volatilidad del voto transversalmente en Chile que existe y es mucha. Todo esto lo relaciono con un mundo indeciso que de acuerdo a todos los estudios que he mencionado, alcanzaría cerca del 15%. Por tanto, es una elección totalmente abierta, porque si tú tienes un 15% reconocido por la academia, por Pulso Ciudadano, por Criteria, por todo, un 15% de indecisión, quiere decir que la cosa puede cambiar o no se ha tomado o no se ha evaluado o no se ha considerado cualitativamente este universo por quienes hacen los estudios y por tanto ahí hay un escenario abierto, insisto en este punto. Sí, yo añadiría lo que tú estás diciendo lo Sí, siguiente. Hay una entrevista, una conversación más bien, que tiene Caliz, se llama Axel Caliz. Axel Callis, sí, Axel Caliz, sí. sí, Una conversa, entre comillas, informal, donde con- eh, el tema tiene que ver con las encuestas.
él plantea dos, tres cosas que a mí me parecían súper interesantes como para análisis político, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, estar observando qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, de que encuestas de largo plazo, encuestas que hagan un seguimiento constante sobre la votación en Chile, sobre el comportamiento de los votantes, casi no existen o derechamente no existen porque son muy caras. Segundo elemento, eh, las encuestas que existen solamente abarcan el universo de cierto sector social, y por tanto dejan un amplio sector social donde no se sabe realmente qué es lo que está pasando ahí. Y tercero, y lo entregó como dato, hace pocos días atrás, el CERVEL daba un pequeño indicio. 12 millones de personas Sí, habían sí, hecho consulta ese es un sobre punto su... muy importante. Y ese es un dato tremendamente importante y relevante porque, bueno, ustedes comprenderán que eso significa que todo se... Claro, hay otro hecho que también nadie ha podido desmentir, ¿ah? Más bien se ha hecho un reconocimiento, salvo en la última encuesta, pero la última, la que se dio ayer, Ujú, una de las encuestas que aparece el rechazo subiendo 1 o 2 puntos. ujú, Pero lo que ha ocurrido en realidad en la última semana es que el que ha subido significativamente el apruebo. ujú, Ahora, yo lo que creo, Omar, es que, insisto en este punto, la definición del resultado está en el mundo indecisos, que ujú, como digo, claro, o sea, 15% estamos hablando de una cantidad muy grande de gente, muy grande. Eh, y además yo, avalando análisis cualitativos de los que tú mencionas, que se han hecho proceso largo de los 90 en ujú. adelante, porque Sí, la persona que tú mencionas tiene razón. Lo que pasa es que la empresa de él no hace eso. Dice por claro, falta de recursos. Pero hay otras empresas e instituciones que sí lo hacen, que no son tan públicas, que no están tan preocupadas de marcar mediáticamente a la opinión pública, sino que son cosas que se hacen en otra dimensión y efectivamente son caras, son muy caras. Pero digo esto por lo siguiente, porque creo que siendo este un escenario abierto, lo que queda de las semanas tiene necesario estar orientado a ese mundo. Yo francamente no creo, o sea, el rechazo está topando su límite, el rechazo está tratando de entrar, y si uno lo ve, es perceptible en su franja, está tratando de entrar en el mundo descontento, que la está pasando muy mal socialmente, que se ve muy afectada y afectado por el tema del crimen organizado, del mundo popular, del mundo que participó en el estallido social. A ese mundo está tratando de llegar el rechazo con la idea de que lo que se quiere hacer con el rechazo es una nueva constitución mejor, porque esta es muy mala. Entonces lo que se quiere es hacer una mejor. Esa es la promesa, por decirlo así, que está planteando el rechazo en sus distintas variantes. sí. Pero lo que no se produce es todavía un ámbito significativo de alza de ese antecedente. Yo lo que creo es que en el caso del apruebo, a mí me parece que sería altamente peligroso en estas semanas entrar a ese escenario de negociaciones tratativas que lo único que hacen es debilitar el apruebo. O sea, porque si uno ve hoy día, concretamente la prensa escrita, Mercurio, la tercera, están totalmente dedicadas a mostrar las negociaciones, las conversaciones que según estos medios ya se estarían realizando entre sectores de la oposición y oficialistas para ver qué pasa el día 5. E incluso ya hay cartas públicas de personeras y personeros que votan por el apruebo y otros que votan por el rechazo, de que hay que ponerse de acuerdo, de que hay que bajar la... O sea, eso al apruebo le hace, pero es lo peor que puede hacer. Es un daño enorme, enorme, porque ese mundo de indecisión no se va a inclinar, es un error, yo no sé de dónde sacaron, no sé de dónde sacaron, de verdad,
de que la gente, o había un segmento muy significativo de gente indecisa, que si había alguna expresión de acuerdo, iban a votar a prueba, de acuerdo digo, con el rechazo. No sé de dónde lo sacaron, porque no hay ningún estudio cualitativo serio que diga eso. No hay ninguno. Es lo mismo que se hizo, y yo creo que aquí los errores se pagan caro. Es lo mismo que se hizo cuando se analizó el resultado de la segunda vuelta, donde hubo sectores de mi sector que dijeron, yo no sé dónde lo sacaron, pero que dijeron de que se había ganado poco menos, que había sido decisivo y determinante el voto de la desconcertación. Y eso no es cierto, no es real. Ahora, fue importante el voto de la desconcertación, pero qué duda cabe que fue importante. Si nadie niega eso. Si el punto de referencia de la votación que sacó Gabriel Boric en segunda vuelta es porque se volcó un mundo que no había votado, se volcó un mundo que venía del voto en el norte del voto parisi, lo hemos dicho otras veces, más del 60%. Por favor, no cerremos más los ojos, no miremos para arriba. En la región metropolitana, Fabiola Campillay sacó 400 y tantos mil votos, sola, sin pacto. Entonces, yo lo que creo es que lo que muestran los estudios cualitativos y serios es que si este mundo se activa hacia el apruebo puede pasar para arriba y bien. Pero si no se activa, gana el rechazo. Entonces creo que es un error garrafal, y no solo un error, yo creo que en el fondo es la misma elite, el mismo pacto transicional que trata de mover los hilos para tratar de controlar y manejar a nuevo tiempo el pacto transicional esencialmente, y lo están conversando en el Parlamento y lo están negociando. O sea, eso es lo que se está diciendo hoy día en la prensa escrita, no lo estoy inventando. Lea, amiga y amigo, si puede, métase, por último no compre los medios, pero lea, métase a los portales, en fin, donde hay, y eso es lo que dicen, que hay muchas conversaciones en curso y hay cartas públicas que además apuntan en esta misma dirección. Bueno, sí, yo lo que creo es que sí, es cierto, ayuda que una campaña, Omar, se plantee desde la épica, se plantee desde el campo llano, se plantee desde la convicción. Todo eso es muy bueno y es muy importante, pero no le hablemos a las convencidas y a los convencidos de la prueba. O sea, no sacamos nada, salvo que ya entremos a la posición de que no hay más que hacer y que por lo tanto ya la suerte está echada. Y yo no creo que sea así. Por tanto, para mi gusto, la campaña de la prueba hoy día, con todo lo heterogéneo y diverso que tiene que ser, tiene que apuntar a este mundo de indecisión que existe y que es real, y que sobre mapas referenciados, sobre mapas de calor, sobre el cara a cara, sobre las actividades, es evidente que existe. Es evidente que existe y que no ha tomado decisión. Estamos hablando, según encuestas, del 15% del votante, ni más ni menos. Entonces ahí yo diría que es lo que se juega en las últimas semanas. Yo creo, fíjate que por alguna razón, a veces cuando uno está un poco enfermo, tiene más tiempo como para empezar a reflexionar otro tipo de cosas, ¿no? Fíjate que hay varias cosas que me han dado vuelta. En primer lugar, que la vieja concertación juega un papel dentro, en este proceso de la prueba o rechazo, y juega un papel por su propio quiebre. Juega un papel porque es el sector que en definitiva se rompe a partir de la defensa de la institucionalidad. De la institucionalidad, ¿no es cierto? Como dijo por ahí algún comentarista en algún otro programa, de la institucionalidad Guzmán-Benninger. Entonces, ese quiebre que hoy día lo estamos viendo y que es abierto, claro, directo, sin embargo, toca a más o menos un millón y algo de personas, que son las que estamos preocupados de este tipo de cosas, por decirlo de algún modo.
son las que estamos leyendo los diarios, son las que estamos viendo, o sea, y si de ese tipo si de ese grupo etario sacamos lo que estamos viendo, temas internacionales, eso se reduce a 100.000, a 50.000 y tal vez a 30.000. O sea, siempre es una discusión dentro, entre comillas, con esferas distintas dentro de élites, en donde los sectores sociales, el mundo popular, y me gusta decir el mundo popular en vez de decir territorio, prefiero, prefiero decir población, prefiero decir barrio. Entonces, qué es lo que pasa? Que esa discusión no está ahí. La discusión que está ahí tiene que ver más bien con la sobrevivencia, tiene sin que ver duda. más bien sobre cómo tú te manejas en el día a día, porque la vida es en el día a día. La vida para Exactamente. ellos es en el día a día, la vida para ellos no es una proyección. Y en el mundo de los jóvenes es una, tampoco hay proyección. ¿La proyección de qué? Claro, Entonces, yo creo, Mark, efectivamente que a este mundo al cual hay que hablarse, dirigir, conversar, escuchar, en lo poco que queda, ujú, efectivamente, no es que le interese por un tema político, académico, doctrinario, no, es por lo que tú dices, es la vida, el día a día. Si hay tren rápido de Chillán a Santiago y Santiago a Chillán, le cambia la vida, pues. pero claro, Así como nos cambió la vida cuando entró el metro que se vino construyendo en el tiempo de la Unidad Popular. claro, claro. Así como nos cambió la vida, así como le cambia la vida a las y los habitantes de Maipú, Ujú, el metro, o si tú dices va a haber metro, tren rápido de Melipilla a Santiago, y va a haber tren rápido toda la zona Maule, o sea, estamos enfrentando los problemas de migración para resolver a escala humana este grave problema que tenemos en toda la zona norte de Chile y en todo el país. O enfrentamos lo que hoy día, ahora mismo en la mañana temprano, todos los canales de televisión. Me llamó mucho la atención ese punto. ujú, Todos los canales de televisión hablando de el impacto que tiene en la reactivación económica la precarización de más de 300.000 personas, lo habíamos dicho nosotros la semana ujú, pasada, ujú. son datos objetivos, ¿no? 300.000 personas que caen en la precarización y 200.000 que han sido echadas de sus pegas en sus empresas por necesidades de la empresa. Por lo tanto, quedaron en pelota, quedaron sin nada. Estamos hablando de 500.000 de personas que si tú lo ubicas en el rango grupal, son más de 1.000.000. Esas son las cosas que están impactando y que son decisivas respecto de este mundo indeciso. A esas personas tú tienes que plantearles algo concreto y el tiempo se está acabando. Queda muy poco tiempo de aquí al plebiscito. Sí, ¿Es concreto el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado? Sí, se percibe. Pueden haber críticas, ok, pero hay lucha contra esos flagelos. Las hay. Nadie puede negar que no lo hay. Insisto, yo creo que ahí la mezquindad y la manipulación de la derecha y de otros sectores ha sido porque ellos sacan cuentas y que hoy día dijeran que ya, de acuerdo, vamos a apoyar al gobierno en esta batalla y en otras más de estos flagelos, vamos a proponer cosas, vamos a hacer, sería muy distinto, pero no lo hacen porque ellos no quieren entregar una señal concreta para este mundo de indecisión. Son 3,5 millones de personas que están mirando sobre estos temas. Lo hacen en su franja, ¿no? Lo hacen en otras cosas. La derecha sigue trabajando fuertemente este tema de la incertidumbre asociado al crimen organizado, a las balaceras, en fin, a todo aquello. Y también en la crisis social. Pero hablan menos de la crisis social porque ellos, desde el punto de vista de clase, del punto de vista de clase, no están preocupados de verdad de la reactivación de la economía a escala humana, sino que lo que están preocupados es un negocio y su tasa de rentabilidad. No es otra cosa. Entonces, ahí hay patrones de medida y de estándar cualitativamente distintos. Y ahí yo creo que es súper importante porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que el impacto que tiene
el que la gente del sur, centro-sur, quinta región, octava, en fin, toda esa zona, sienta que va a haber mucho más posibilidades de movimiento, ganando tiempo y económicamente mucho más posible. Esas son las cuestiones, lo que tú dices, Omar, esas son las cuestiones concretas que yo creo que pueden mover un poquito el punto en relación a esta masa de personas indecisas. Sí, a lo que voy, yo comparto contigo, Juan Andrés, porque en definitiva lo que estoy diciendo es que estas mesas de acuerdo, estas conversaciones entre A, B, C, estos dime y direte entre la señora Rincón y no sé quién, entre este o este otro, entre que se dejaron de saludar o no sé qué, eso en realidad al gran número de chilenos en realidad le importa poco eso. Es bien poco relevante lo que ocurre ahí. Salvo, ¿no es cierto?, que sea para alguna cosa de entretenimiento y que se ocupe en algún programa de otro estilo. Pero bueno, yo diría que también hay otros elementos que nosotros hemos ido dando en este mismo programa. Yo me acordaba tenemos, creo que tenemos más de 100 programas ya, 110, 120, no, ya no recuerdo. Pero, pero en algún momento nosotros hablamos, y tú también lo mencionabas, Juan Andrés, de que como el proceso, ¿no es cierto?, que se llevó entre el 25 y el 30, fue un proceso largo, fue un largo proceso, ¿no es cierto?, de crisis, que fue desembocando en diversas cosas. Y que este proceso de crisis que nosotros estamos viviendo también es muy parecido en ciertos aspectos, Sí. en ciertos aspectos. Y de cómo otro proceso de crisis más cercano, que fue en el fondo la salida de la dictadura, que es la salida en el fondo de la imagen de Pinochet, y no de la dictadura en sí, más bien, ese proceso trajo consigo, venía con un contexto internacional, con un contexto cultural muy particular. Bueno, ese contexto cultural y ese contexto internacional hoy día ya no existe. Nosotros lo hemos dicho en otros momentos. Ese contexto ya no es. Entonces es muy extraño que las élites que hoy día están en discusión sobre el Chile que se tiene que pensar para el siglo XXI, lo estén pensando a finales del siglo XX. Sí, claro. Es muy extraño, es muy extraño. Y todavía es más extraño, más por el cuadro regional y por el cuadro mundial, ¿cierto? Sí, Es muy esquizofrénica la posición de la élite chilena, es muy esquizofrénica, muy retardataria, es altamente reaccionaria. Y sí, yo creo que si desde el campo popular no nos ponemos las pilas con la intensidad, nos pueden derrotar en el periodo táctico. Y si nos ponemos las pilas, podemos ganar. O sea, el campo está abierto. Para mí, el resultado del plebiscito, obviamente creo que vamos a ganar, pero el resultado del plebiscito, ganando o perdiendo, cambia cualitativamente la situación política de Chile. Y utilizo ese concepto, que es un concepto marxista en el análisis político que se usa mucho y que usa incluso los analistas de la derecha, porque se dan cuenta de que para hacer análisis hay que tener algún grado de elementos conceptuales y puntos de ujú, referencia, digamos. Pero cambia la situación política, cambia la situación política. Por otro lado, si ganamos el apruebo, la soberanía constituyente queda radicada en el pueblo. No es el parlamento. Ojo, ojo, queda radicada en el pueblo. Y eso es cualitativamente nuevo, democráticamente un avance que es lo que llama la atención en todo el mundo. ¿Eh? Porque aquí, como somos medio arribistas, entonces, en el mundo lo que, porque no son, una de las cosas que llama la atención, junto con la paridad y otros temas que tienen que ver con los pueblos originarios, es que se está dando un paso adelante del punto de vista de concebir al pueblo soberano como el constituyente de un proceso. Y aquí viene la pregunta de la élite, que a mí me tiene, de verdad, ya me da ujú. pena. Igual como cuando hablan del octubrismo, me da mucha pena el desprecio a las masas, a la ciudadanía.
ese desprecio hasta a veces atávico. Cuando dicen, bueno, pero es que hay que mediar, ¿cómo van a ponerse de acuerdo 18, 19 millones de personas en eso? Sí, pues esa es la democracia. Esa es la democracia. Ese es el desafío humanista, histórico, trascendente y de futuro para cualquier democracia. Y yo creo que cuando en distintos países del mundo se hacen procesos de avanzada en esta dirección, yo diría que son procesos de avanzada extraordinariamente realistas. Porque en Chile lo que tenemos es una democracia, entre comillas, representativa, fatigada, en crisis, fragmentada. O sea, ¿cómo puede? Bueno, yo entiendo que Felipe Arbó diga, que siga diciendo que los últimos 30 años son lo mejor de lo que ha pasado en la República de Chile. Pero, pero es que para ellos es evidente que es así. Sí. Es como para... Entonces la grieta es muy recontra grande, es demasiado ¿Qué va, grande. qué va a decir Jimena Rincón de los últimos 30 años? ¿Qué va a decir, no es cierto, no sé, un sector de la misma familia Frey que está quebrada? Y que en el Claro, fondo es el sector que se metió al acuerdo nacional para parar claro, esto, no para encauzarlo democráticamente, para pararlo, para claro. frenarlo. Y dentro de las mismas, dentro de los mismos sectores que nosotros hemos conocido como la izquierda, ¿no? Y que hoy día se llama la izquierda democrática. Sí, claro. Pero, vaya a saber lo que es democrático, porque Vaya a saber lo que es vaya a saber democrático. lo O que sea, es eso, lo que lo que pasa es significa que eso. es gente que ni siquiera ponen en problematización el concepto de democracia porque lo afincaron de los 90 en adelante y ahí se quedaron pegados. Es un estancamiento reaccionario tremendo. Entonces, Tenemos poemas. sí, 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 ahí hubo que recurrir al viejo topo. Al viejo topo, Al mira. viejo topo hay a viejos textos, pero fíjate que me encontré con un textito de un libro del 2010, que se Ya. llama, bueno, lo he nombrado otras veces, que es un título re largo, pero que a mí en ese momento me hizo sentido. Se llama Cartas de un sobreviviente de la rebelión popular a un renegado de la UP. Nada menos, Ah, ya, nada, nada ya. menos. Y fíjate que ahí había un texto que se llamaba Encuesta. Mira. Encuesta. Es del año 2010, insisto. Ya. El texto dice lo siguiente: Buenas tardes. Mi nombre es Marisol. Llamo por una encuesta telefónica. Sí, sí, dígame. Las elecciones son la próxima semana. ¿Usted votará por A o por B? No puede ser C. No, en realidad no. El papel dice A o B. Ah, pero siempre me ha gustado C. Mire, señor, no dañe la muestra ya. Diga A o B. Insisto con C. Oiga, jefe, aquí hay otro porfiado que vota C. Bueno, si es C, es nulo, o blanco, o no sabe, o no responde. ¿Entendido? Correcto, jefe. Qué buena, qué buena. Claro, claro. Es así, pues, así se binominalizó Chile de los 90 en adelante. Claro, es lo que Y es lo intentan, que quieren mantener. ¿Ah? es lo que quieren, es que Yo esto es, lamento las declaraciones que cuestionaron la expresión independiente en el plebiscito de entrada, por ejemplo, claro, o en las elecciones constituyentes, porque no se ven como extensión democrática, se ven como otra cosa. sí, Y cuidado que no nos vayamos a meter nosotros en eso. Cuidado, porque yo veo que hay gente que se entusiasma tan rápidamente de mi sector con ese tipo de cuestiones. Entonces, cuidado, porque la erupción popular es la que es. Yo creo que el valor político que ha tenido la erupción popular en Chile, y no es solo ahora, sino que siempre, es que es la que ha generado los procesos de transformación. No ha sido de otra manera. No ha sido de otra manera. E incluso las elecciones han sido expresión de aquello, pero no al revés. No pongamos la carreta delante de los bueyes. No sí, la pongamos porque es altamente peligroso.
¿sabes, Juan Andrés? Yo creo que hay otra cosa que nosotros en el transcurso de estos programas también hemos dicho. Le he dado mucha vuelta, como te digo, de estar ahí medio, a medio morir Sí. entre Quintón y Perro Flaco. Fíjate que, eh, de que este proceso que estamos viviendo tiene varios carriles. Un carril tiene que ver con lo social, que ha sido el estallido y todo lo que ha traído consigo, incluyendo el Sí, plebiscito. Otro carril tiene que ver con la institucionalidad. Y cuando hablo de la institucionalidad, estoy hablando de gobierno en sí, de todas las instituciones, incluyendo Parlamento, que estaban viviendo y que viven otros Chile, que viven en otro registro y que viven en otra realidad, que viven en otra caja. Y por otro sí, lado, sí, está dentro del mismo movimiento, está el tercer carril, que es la vida cotidiana de las chilenas y chilenos y chilenes, como ahora también se usa. sí. Entonces, esos tres carriles muchas veces no dialogan, No, po. no dialogan. No, pues si el sistema de dominación que se construye, porque es un sistema de dominación, de contención, que se construye, diseña y que opera con cierta legitimidad incluso, de los 90 en adelante, tiene ese objetivo. El Claro, clientelismo, la fragmentación, la atomización, pasar por arriba de las generaciones, porque eso es cierto. Eso es totalmente cierto. O sea, si hay algún sistema excluyente de las generaciones como tal, es de los 90 en adelante. Y si uno lo compara a lo que ocurría en los 60, o incluso antes, Salvador Allende a los 33 años fue ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. y fíjate que, ¿por qué? Entonces no es que, sí, no, ¿me entiendes? No es que había otras segregaciones y segmentaciones Mm, de clase, dominantes, claro, pero cuidado con ponerlas como en abstracto metafísicamente en la sociedad completa, porque no, es en ese periodo donde irrumpe como sujeto popular el movimiento juvenil en Chile. Estamos hablando de los 50 en adelante. Como sujeto popular el movimiento femenino en Chile, el movimiento cultural en Chile. Si ni Neruda, ni Pablo Neruda, ni Víctor, ni Violeta, ni tanta expresión artístico-cultural del etos popular surgen de la nada. Se despliegan desde el ámbito de la lucha popular, de la lucha institucional, de ámbitos muy diversos y contradictorios, pero se despliegan. Todo eso yo creo que es re importante tenerlo presente porque lo que está cursando desde mi punto de vista en Chile es un proceso de esa naturaleza donde la élite dominante lo que busca es contener, fragmentar, en fin, ta, 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 y todavía yo francamente, si uno lo mira desde el punto de vista del análisis, no veo el ímpetu del sujeto político en este proceso. No lo veo. Todavía es un proceso en curso, pero y cuidado que, pucha, es re simple y es súper fácil ser autorreferente y decir, aquí está el sujeto político. Es re fácil así, pero no siempre eso es real. no, Sí, no, mira, yo diría que en esta idea de estos carriles, lo que se produjo desde el estallido acá y con este acuerdo marco, en el fondo es intentar hacer dialogar algunos de los puntos. Y la sí, salida tiene que ver con lo que vamos a vivir el 4 de septiembre. claro. Si llega a triunfar el rechazo, si llegara a triunfar el rechazo, eso queda cortado. Mira, yo creo, Omar, que la derecha es astuta, es muy astuta. Por eso es que ellos están tratando de evitar que hoy Es, día que hoy día la ciudadanía diga, no, estos quieren mantener todo igual. Entonces digan, no, si el rechazo lo que busca es algo nuevo y vamos a consultar a la ciudadanía, ¿me entiendes? Porque se dan cuenta de que no hay espacio en exactamente. Chile para decir, mire, ¿saben qué? Que las cosas queden igual. Es lo que quieren y es lo que van a hacer. Mm, Eso que duda cabe, por supuesto, por que supuesto. duda cabe. Si detrás de la frase de Arboe hay una cuestión política estratégica de fondo. Un ¿Sí? tipo que fue ministro, subsecretario, que fue hasta hace poco dirigente nacional del Mm, PPD, senador electo por ese mm. partido. En lo que te está diciendo cuando dice que los 30 años son lo mejor que le ocurrió a la República de Chile es mejoremos, pero esto es lo que hay que hacer, fin de la historia.
cambio y fuera. Eso es, eso es. En El el fondo, pacto transicional siga adelante. en el fondo es el pacto transicional en continuidad para el siglo XXI. Claro, claro. Eso es, eso es. Y eso significa, insisto, un corte, aunque ellos quieran dar el sentido de continuidad, pero es un Exactamente, corte. Y es el exactamente. corte que la élite va a dar para nuevamente seguir en la misma caja. Eso, bueno, Así hasta es. ahí, Bueno, Juan Omar, Andrés, vamos muchas cerrando. gracias. Vamos Ah, cerrando y a cuidarse. Un abrazo sí, grande. Fuerza, a, compañero. hacer una invitación ahí a visitar el Café Crónica Digital, a Sí, suscribirse al canal y anticiparle una cosa que también le estoy anticipando a usted ahí, compañero periodista. Eh, ya, muy bien. Estamos abriendo un canal nuevo que lo teníamos pensado hace mucho rato en conversaciones, que es el canal de la política en la caverna. Ah, Ya lo vamos a buena. inaugurar con alguna cosita. Buenísimo. Ya lo Ya, vamos a inaugurar. perfecto. No, Vamos a inaugurar la buenísimo. política en la caverna. Buenísimo. Muy Lo dejo bien. así Ahí, para que le den vuelta. Para que le den vuelta. como dato a la causa para que le demos vuelta, porque en definitiva es un espacio que se va a abrir en donde se van a poder conversar otro tipo de cosas que acá, al alero de crónica, tiene que ver más bien con cuestiones de lógica periodística y de ciertos análisis que son muy importantes, pero que de repente nosotros no tenemos espacio como para poder profundizar otras cosas. Sí, así es. Eso. Ya Muy pues, bien. Ya, que esté muy Omar, un bien. abrazo, ¿ah? Chao, Y a chao. cuidarse. Ya. Chao, chao.